Buenos días, iglesia. ¿Me acompañan, por favor? Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 63. Salmo 63. Salmo de David. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuan tierra seca y árida donde no hay agua, así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios. Y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Este salmo, como ustedes ven ahí al principio, es un salmo del rey David. Es un salmo del rey David que nos enseña cómo buscar a Dios, cómo buscar la persona de Dios, el rostro de Dios, como hablan las Escrituras. Y nosotros, hermanos, un poco para introducir el tema, como creyentes del siglo XXI, David era un creyente, vivimos en un mundo lleno de distracciones, lleno de dificultades también, que cada día tenemos cada uno de nosotros, pero también, no sé si se han dado cuenta que vivimos en unos tiempos en los cuales la vida es totalmente frenética, no hay tiempo para nada. Seguramente le pasa a usted, me pasa a mí. La vida nos lleva a una vida constantemente de hacer cosas. Vivimos en la era tecnológica, donde tenemos todo al alcance. Y muchas veces lo que más nos cuesta es lo que el Salmo quiere enfatizar, que es la intimidad y la comunión con Dios. Yo doy por sentado que quizás acá todos en la semana leemos las Escrituras. Como el pastor leía el Salmo 1, el salmista ahí medita de día y de noche, vamos a explicar también un poco eso. Pero también hay una realidad que no todos pasamos tiempo con Dios en la cual deberíamos pasar. Quizás ni siquiera pasa el día o pasan varios días y no leemos la Biblia. Y como creyentes nos puede pasar. Por eso que este salmo, para resumirlo en una frase, habla acerca de que mi deleite en Dios, mi contentamiento en Dios, está relacionado con mi intimidad con Él y con mi meditación en Él. Pero no depende de ninguna circunstancia que yo pueda estar viviendo. O sea, mi deleite en Dios, en la persona de Dios, va a estar íntimamente relacionado, directamente relacionado con mi intimidad con Él, con el tiempo que yo paso con Dios. No dependiendo de la circunstancia en la cual yo pueda estar viviendo. Un poco para introducir, usted se da cuenta que ahí en el Salmo 63 tiene un encabezado. Algunos salmos lo tienen, otros no. Y eso es también muy importante porque nos va a dar datos acerca del contexto histórico en el cual David se está pasando, cuando Dios inspiró este salmo a través de David. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Bueno, es uno de los
pocos salmos que tienen un contexto histórico, pero eso nos ayuda mucho. Y lo interesante de este salmo, muy conocido también por muchos, es que es un salmo de lamento individual. Es un salmo de lamento individual, pero lo interesante es que David, vamos a ir viendo y desarrollando el tema, no pide nada. Y ese encabezado, cuando dice Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, también nos ayuda la situación en la cual estaba atravesando el de David. Porque David estuvo 2 veces en el desierto de Judá, según las Escrituras. Una cuando fue perseguido por el rey Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl, insaciado por matar a David, lo persigue, muchos saben la historia. Y la otra, ves que David está en el desierto de Judá, es también cuando es perseguido por su hijo Absalón. Cuando Absalón se sublema contra el rey David y quiere matarlo. Y por el contexto y por lo que dice el versículo 11, está hablando acerca de cuando David es perseguido por su hijo Absalón. Porque en el versículo 11 dice, pero el rey se regocijará en Dios. Está hablando de él en primera persona. O sea que el contexto en el cual David está aquí no es favorable, es adverso. David tiene roto el corazón porque su propio hijo quiere matarlo. Y no solamente eso, sino que es inminente, puede pasar en cualquier momento en la cual el ejército de Absalón puede ubicarlo y puede quitar su vida. Entonces ese es el contexto, es un contexto adverso, pero sin embargo el Salmo nos enseña el hecho de tener intimidad con Dios. Ese es el título del mensaje, intimidad con Dios. Y hay 3 efectos que produce una íntima relación y una meditación con Dios. Hay efectos cuando yo paso tiempo con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios. Y eso es lo que David nos quiere enfatizar en este Salmo. El versículo 1 al versículo 3 vamos a ver que cuando hay una íntima relación y una meditación en la persona de Dios, hay un deseo por Dios, hay un anhelo por Dios, por la persona de Dios. Versículo 4 al versículo 8, vamos a ver que otro efecto que produce mi intimidad con Dios, mi pasar tiempo con Dios, es que hay una satisfacción en la persona de Dios. Y versículo 9 al versículo 11, vamos a ver que cuando pasamos tiempo con el Señor, íntimo, nos relacionamos con Dios, hay un gozo en Dios en medio de la dificultad. Versículo 9 al 11. Por eso el tema de este salmo es de buscar a Dios, de meditar en Dios. La pregunta que también para empezar al principio es, ¿qué hacemos nosotros como creyentes en medio de la dificultad cuando pasamos momentos difíciles? La tendencia nuestra generalmente es a excusarnos y a no buscar a Dios. Y que esas circunstancias adversas nos dominan, nos ahogan. Y como veíamos, el pastor decía al principio, ¿no? Tenemos tantas cosas y dejamos lo más prioritario, que es donde realmente buscamos la fuerza, que es en la persona de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto, el primer efecto, versículo 1 a versículo 3, es el deseo, el anhelo de Dios. Observen cómo comienza el texto, dice, oh Dios, versículo 1, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. La Reina Valera dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Bueno, uno quizás está enfatizando la temporalidad, la Reina Valera, de buscarlo al Señor al principio, a la madrugada. Las Américas, la versión que estamos usando aquí, habla acerca de la intensidad, pero el punto es la constante búsqueda de Dios, su deseo ferviente de Dios. Pero es interesante observar los pronombres personales en el versículo 1 que David utiliza. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. David está hablando en primera persona. Lo que está hablando es que David, en el medio de esta circunstancia difícil que dice el contexto, él está diciendo, Dios es mi Dios. Él es mi Dios. Eso está hablando acerca de que él tiene una relación con Dios.
Y tenemos que entender que lo que están leyendo los salmos son los israelitas. Entonces lo que está enfatizando David acá es la relación de pacto que Dios tiene para con Israel, pero el punto acá es que él tiene una relación con Dios. Él pasa tiempo con Dios. Observen ahí el versículo 1, la palabra te buscaré. Esa palabra significa una búsqueda intensa, una búsqueda enfocada, pero intencional. Debido a que él tiene una relación con él, pero busca a Dios. Y hermanos, la Biblia está llena de exhortaciones y de mandamientos de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios. Por eso Jeremías en el 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Y hay muchos textos, pero acá David está enfatizando que él tiene una búsqueda intensa, intencional, enfocada en Dios. Es su más profundo anhelo. David, al tener esa relación íntima de búsqueda, se convenció de lo que él necesitaba en ese momento difícil, adverso, era Dios. Nada más que Dios. Y observen ahí versículo también 1. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea que está hablando del alma y de la carne. Bueno, lo que está apuntando ahí es que está apuntando a todo su ser. Tanto su alma, su vida espiritual como su físico está buscando a Dios. Todo su ser está involucrado en buscar a Dios. Y él toma lo que está viviendo, observen, él está en el desierto, y a modo de ilustración, dice, cuan tierra seca y árida, donde no hay agua. Él toma su situación geográfica, por así decirlo, y hace un paralelismo con lo que está pasando en su alma, con su necesidad más premiante y necesitada, que es de la persona de Dios. Es una búsqueda intensa de Dios. Él tiene un anhelo por Dios. Por eso él, y la palabra ahí, hermanos, es interesante, mi carne te anhela. La palabra anhelar significa, es una palabra muy intensa, solamente se usa aquí, y habla acerca de quedar pálido. Él está a punto de como que queda pálido con el deseo, el anhelo de buscar a Dios. David, al tener esa relación íntima con Dios, se convenció de lo que necesitaba era a Dios. Una pasión que lo consume. Él necesitaba a Dios, es el punto, él necesitaba a Dios como el agua misma. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, los médicos saben más. Nosotros podemos pasar mucho tiempo sin alimento sólido, podemos pasar días, y hay casos en los cuales usted observa cuando hay accidentes, derrumbes, terremotos, vieron que encuentran a las personas y hay días que están, y pueden estar muchos días sin comer, pero generalmente no se puede estar muchos días sin agua. Y lo que él está apuntando es eso. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti. Por eso ahí observen que dice, cuan tierra seca y árida. La palabra árida ahí en la traducción es cansada. Por eso muchos comentaristas hacen la alusión de que él está utilizando la geografía para describir un paralelismo acerca de su situación emocional y espiritual. O sea, está seca y árida. La palabra ahí es cansada. Árida es cansada. Por eso el Señor en Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No está hablando del físico. David tiene una pasión, un deseo profundo que lo consume porque él necesita a Dios. El punto es que él, si no tiene a Dios, se muere, se deshidrata. Pero lo que también llama la atención en este texto, como le dije al principio, que es un salmo de lamento, y él nunca está pidiendo, nunca le pide nada a Dios. No le está diciendo, Dios, sacame de esta situación adversa,
Sácame de esta situación de peligro constante. El texto no dice dónde está David, pero está en un desierto. Él no está pidiendo que Dios lo saque del problema y busca a Dios. No, él está buscando a la persona de Dios. Más allá si Dios lo saca o no de la situación adversa en la cual está viviendo. Se ve realmente que él está sediento de Dios. El punto es que si él no tiene a Dios, se muere, se deshidrata. Su alma está sedienta de Dios. Si ves que eso muchas veces puede estar pasando, hermanos, con nuestras vidas, ¿no? Cuando vemos que nos estamos secando espiritualmente. Porque de ahí es donde debemos buscar a Dios. A pesar de lo que si yo siento o no, o lo que esté viviendo. Observen el versículo 2. Esa sed, ese anhelo sigue. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. David se conecta con el pasado aquí. Y él está recordando en esa situación adversa, difícil, cuando él tenía e iba al santuario a tener comunión con Dios. Por supuesto que acá el templo no estaba, quizás se está hablando acerca del tabernáculo, y ahí es donde él dice que él experimentaba el poder y la gloria de Dios. El punto es que él les está acordando acerca del carácter de Dios, de cómo es Dios. Observen el texto, versículo 2. Yo así te miraba, así te contemplaba, dice, en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Está hablando acerca de los atributos de Dios, de cómo es Dios. Dios es poderoso, Dios es glorioso. O sea que él está pensando, él está meditando en el carácter santo de Dios, en cómo es Dios. Y medita en su carácter y eso llena su corazón. Y aquí, hermanos, hay un gran principio que llevamos para nuestras vidas y comenzamos a aplicar y a implicar el texto, ¿no? Meditar en la persona de Dios, pensar en Dios. Ahora vamos a explicar bien qué es. Produce un deseo ardiente de buscar a Dios. Y también tenemos que pensar en lo contrario. Si yo no estoy buscando a Dios, si yo no tengo un deseo ardiente de como tiene David, un creyente en medio de una dificultad, en la persona de Dios, no en que lo saque la circunstancia, es porque yo no estoy pensando y meditando en la persona de Dios y pasando tiempo con Él. Por eso está directamente proporcional mi deleite en Dios en pasar tiempo con Dios. Y creo que en eso todos tenemos que mejorar y todos tenemos que seguir creciendo en esa área. Por eso también observen ahí, muchas veces pero yo también acá tengo una pregunta, ¿qué es meditar? Porque seguramente cuando pensamos en meditar, no pensamos en algo, en una disciplina espiritual, no que la Biblia, sino que realmente en este mundo occidental en el cual vivimos, la meditación tiene que estar relacionada con las religiones orientales, una disciplina que está apuntando a los dioses paganos, en la cual yo no sé mucho, pero creo que apunta a vaciar la mente a través de unas recitaciones creo que se llama mantra. Y la idea es vaciar, poner en blanco la mente, hasta el punto que en la cual vos te olvides de todo. Pero la meditación bíblica no está hablando de eso, sino todo lo contrario. La meditación, y la Biblia habla mucho de la meditación, como recién leía el pastor en el Salmo 1, de meditar de día y de noche, es una disciplina espiritual, el cual implica ocupar un tiempo pensando en la persona de Dios. Meditar significa analizar, pensar detenidamente. Esto se realiza de manera consciente y considerando la información reunida durante el día de las Escrituras. Eso es meditar en Dios. No es poner la mente en blanco, ir a una montaña, quedar ahí. No, es todo lo contrario, es ir a las Escrituras, llenarnos de las Escrituras. Y cuando me lleno de las Escrituras, mi mente constantemente tiene el pensamiento en Dios, se enfoca en Dios. Eso es la meditación. David, si ustedes observaron el Salmo, se la pasa pensando en Dios. Y es lo que está haciendo en el versículo 2. Él está en el desierto
Pero ahora está contemplando cuando él iba al santuario y se enfoca y piensa en cómo es Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en el carácter santo de Dios. Y allí le adoraba. Y cuando tenemos esos pensamientos de meditar y de pensar en Dios, eso moldea e influye para las demás cosas de mi vida. Observen versículo 3. Sigue el hilo de pensamiento. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Es hermoso este texto. David sigue consumido por Dios. David, como dicen los jóvenes hoy, está prendido fuego por Dios. Pero él declara una verdad, una de las verdades centrales del Salmo, doctrinalmente hablando. Observen lo que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Cuando en el Antiguo Testamento la Biblia habla de la misericordia, habla acerca de un atributo de Dios. De que realmente a veces es difícil de la traducción, pero apunta acerca del amor de pacto de Dios para con su pueblo. Es el amor de Dios para con su pueblo Israel, el amor de pacto de Dios. Y ese amor leal, ese amor incondicional, no está basado en cómo su pueblo se comporte, sino que el amor de Dios es así para con su pueblo, no dependiendo si Israel lo ama o no lo ama. Ese es el amor de Dios, es el amor de Dios, el amor de gracia de Dios. Y ese amor, el Gesep de Dios, la misericordia, solamente lo sabemos ¿cómo? Por las Escrituras. Por las Escrituras. Entonces, observen lo que dice el versículo 3. Él está diciendo ahí que la misericordia, el amor de pacto de Dios, de gracia de Dios, es mejor que la vida misma. Yo creo que solamente un creyente puede decir esta afirmación. Lo que él está diciendo acá es, David dice, si a mí me dan a elegir entre la vida y cómo es Dios, su misericordia y su amor, yo elijo la misericordia de Dios. Yo creo que para el ser humano, el hombre creado por Dios, lo más valioso que tiene es la vida, ¿no? El hombre ama la vida y se aferra a la vida. Y si el hombre puede retrasar el proceso de la vida, lo va a hacer, y lo hace, y de hecho lo hace, ¿no? Si puede hacer cirugía, se hace. Si puede hacer un procedimiento médico que tenga más, la alargue la vida, lo va a hacer, porque amamos la vida. Pero acá David lo que está diciendo es elegir entre la vida misma y la persona de Dios, la misericordia de Dios. Yo elijo la vida en Dios. Me hace acordar Filipenses cuando Pablo dice, porque para mí, pronombre personal, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo tiene una convicción personal ahí. Dice, para mí el vivir es Cristo. En el contexto en el cual él está ahí, yo no sé, hay muchas dificultades, él está preso, no sé qué escoger en la obra de Dios, si parte es mejor estar con Cristo. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo. El Salmo 73, versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero todos conocemos el Salmo 73, que él habla acerca de que él estuvo en un deslizadero, viendo la prosperidad de los impíos, viendo a las personas que no conocen a Dios, que les va mejor, que prosperan, que tienen salud, que tienen mejores casas, mejores autos, y él tuvo envidia de eso, dice. Pero el punto es que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, la comunión, comprendí el fin de ellos.
Dios es mejor que la vida misma. Es la razón y el motivo de su búsqueda, que está basado en las Escrituras. David conocía las Escrituras y se basaba en el amor leal, el amor de pacto de Dios. Por eso, hermanos, la meditación es abrir la Biblia, leer la Biblia. No es un pensamiento abstracto sin contenido. Es abrir la Biblia, leer las Escrituras y pensar en las Escrituras. Y creo que quizás muchos de nosotros no sabemos hacer eso. O no lo sabemos quizás por ignorancia escritural, pero la Biblia habla mucho de la meditación. Pero siguiendo el pensamiento de David, Salmo 48, versículo 14 dice, porque este es nuestro Dios, es eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Luego también David dice en el Salmo 23, muy conocido, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué David entre la vida y la misericordia de Dios elige la misericordia de Dios? Porque él también entiende, basado en las Escrituras, que la vida es temporal y pasa. Pero el amor y la misericordia de Dios es por siempre. Yo voy a gozar de su amor por siempre, más allá de la muerte. La vida la podemos perder en cualquier momento, hermanos, aplicándola a nosotros mismos. Pero el amor, la misericordia de Dios, no. Pero eso está basado, y yo voy a tener esa convicción personal cuando yo conozco al Dios de la Biblia. Un autor dijo, deseamos lo que queremos, buscamos lo que amamos y alabamos lo que nos gusta. Deseamos lo que queremos, buscamos lo que amamos y alabamos lo que nos gusta. Por eso, versículo 3, él dice, por eso, ¿cuál es la consecuencia de eso? Mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán, Dios. ¿Es, hermanos o amigo que estás aquí, tu deseo de Dios así? ¿Realmente? A tal punto que te deshidratás si no tenés a Dios. ¿Qué es lo primero o mejor dicho, con qué empezamos el día? Y tenemos que admitir, lamentablemente, que muchas veces lo primero que empezamos es con este aparato. Y no con la persona de Dios. David nos está enseñando el hecho de la prioridad de buscar al Señor. ¿Realmente anhelamos solamente su persona o solamente queremos que Él nos saque de una circunstancia adversa en la cual estamos enfrentando? Hay una gran diferencia. Es o busco a Dios y deseo a Dios, o estoy deseando que Dios me saque de esa circunstancia adversa en la cual yo estoy pasando. Eso no es un deseo de Dios. Eso es usar a Dios. Y quizás la circunstancia y la dificultad no cambian. Pero sí lo que va a cambiar es mi corazón ante esa circunstancia. Meditamos realmente en Él, pensamos en Él en el día, de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Eso afecta mi vida, mi andar? ¿O muchas veces leemos la Biblia solamente para cumplir? Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado. No sé si le pasó el hecho de leer la Biblia y como que está seco, como que no me habla, no. Y muchas veces uno examina su corazón, si hay pecado, pero muchas veces porque nos falta un eslabón, que es el hecho de, como dice el Salmo 1 que el pastor leía, de pensar en Dios. Nosotros todo el día pensamos,
¿O no? Todo el día estamos pensando en algo. El punto es en qué. Y la meditación es poder extraer de las Escrituras, leer la Biblia y estar continuamente pensando en la persona de Dios. En la semana hablamos con el pastor de eso. Llevarnos un pensamiento en nuestra ajetreada tarea que tenemos. Por supuesto que hablamos con Diego de eso, que si vos estás trabajando, por ejemplo, sos electricista y estás en el poste de luz y estás pensando en Dios, claramente puede ser que te quedes electrocutado. No es el momento. Pero Dios nos da momentos en los cuales podemos estar pensando en Dios. En el momento cuando paramos a comer, en el momento cuando quizás volvemos de trabajar. Eso es muy personal. Pero la idea es estar saturado y pensando y meditando en lo que Dios me habló, en el carácter de Dios. Y generalmente eso no lo hacemos, y por eso la Biblia no es carne en nosotros. No la hacemos carne. No las ponemos por obra. Porque la leemos, pero muchas veces no la obedecemos. Pero observen también el efecto de tener comunión con Dios. Es estar satisfecho en la persona de Dios. Satisfacción en Dios. Versículo 4 al 8. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Su deseo, producto de su comunión y meditación de pensar en Dios, da como resultado la conclusión lógica que él decide bendecir a Dios con su vida, pero no como algo ocasional. Observen el texto, sino como un estilo de vida. Así te bendeciré mientras viva, dice. En tu nombre alzaré mis manos. ¿No dice así te bendeciré cuando me sienta bien? Así te bendeciré cuando tenga ganas y deseo leer la Biblia. Yo te voy a bendecir cuando la situación cambie. No, mientras viva. Habla de un estilo de vida. Porque las circunstancias no afectan la situación de David, de su corazón. Y eso es lo que está diciendo él ahí. No depende de las circunstancias. Recuerden siempre el contexto. Él está siendo perseguido por el ejército de Absalón y su hijo lo quiere matar. Eso seguramente rompió el corazón de David. ¿Cómo se siente usted cuando está mal con su hijo? Cuando tiene una discusión con su hijo. Uy, mira lo que hice con mi hijo. O mira cómo le contesté. Bueno, vamos, pedimos perdón. Acá el hijo lo quiere matar. Sin embargo, esa situación difícil, adversa, no cambió el corazón de David. Porque él se centró en la persona de Dios, no en lo que él le estaba pasando. Y también es algo interesante. David no se centró en lo que Dios le da. No depende, de hecho, de eso. Él está satisfecho en él, más allá de si le da o no le da algo. El punto es que un creyente está satisfecho mientras viva una vida bendiciendo a Dios constantemente. Si cambia o no cambia la circunstancia adversa. El pastor Pelufo decía en la semana, escuchándolo, decía, ilustrando un poquito este salmo, y también un poco para que en nuestras vidas podamos aplicar, ¿no? Él decía, coloca un santo, un piadoso, un creyente, en cualquier circunstancia adversa, y ese creyente se va a regocijar en el Señor. Coloca un santo, un piadoso, en cualquier circunstancia difícil o adversa, y él se va a regocijar en el Señor igual. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. Depende de su corazón y su comunión con Dios. Nosotros muchas veces hacemos al revés. Las circunstancias adversas nos abruman, nos ahogan y no buscamos a Dios. Y muchas veces es porque nos centramos en nosotros mismos y no en el Señor. Y también afirma que levantará su mano. Observen ahí el versículo, ¿no? En tu mano alzaré mis manos.
lo que está apuntando ahí es un símbolo y una expresión de adoración, de rendición a Dios. Versículo 5. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaban mi boca. Acá David utiliza una comparación, es un símil, para mostrar que su alma está tan satisfecha como lo estaría cuando se deleita y disfruta de un rico banquete espiritual, de una comida. Él era rey, y ustedes saben que los reyes comían lo mejor. Pero David no está en el palacio, está en el desierto. Pero observen ahí el versículo 5. Habla de médula y habla de grasa. La traducción de médula puede ser muchas veces, lo asocian con manteca, con algo, con un elemento muy rico. El punto para que usted entienda es cuando nosotros comemos la mejor carne. ¿Y cómo quedamos nosotros cuando nos deleitamos y comemos un gran banquete? Llenos. Y si querés algo más, no, ya está, yo estoy completo. No me des más nada porque no me entra más nada. Ese es el punto acá. David está lleno, está satisfecho, pero no su cuerpo, sino su alma. Observen, está saciada mi alma, dice. Ese es el punto acá. Él está satisfecho en la persona de Dios. Porque la verdadera necesidad de su alma está saciada. Porque solamente Dios llena esa necesidad en nuestra alma. Agustín dijo, nuestros corazones no hallarán descanso hasta que descansen en ti. Repito, nuestros corazones no hallarán descanso hasta que descansen en ti. ¿Por qué? Porque nuestro corazón constantemente está buscando ser saciado, ser llenado. Y generalmente nuestra tendencia no es ser llenados de la persona de Dios, sino de otras cosas. Por eso, lamentablemente, muchas veces la norma de todo creyente no es lo que David está experimentando, de estar satisfecho en Dios. Y muchas veces, aún mismo como creyentes, recurrimos a lo que llamamos escapismos. Y queremos que nuestra alma sea saciada con otra cosa que no sea la persona de Dios. Podemos ir a los entretenimientos, podemos ir a un estatus social, puede ser dinero, y generalmente puede ser otras cosas que son adversas. Por eso en la semana leía que la generación en la cual estamos viviendo es la generación que más sufre trastornos de ansiedad, depresión, y los jóvenes es la tendencia más alta en toda la historia de suicidios. Son escapismos que el hombre sin Dios busca, y muchas también como creyentes. ¿Por qué? Porque no está su alma satisfecha en Dios y solamente Dios puede llenar el vacío del corazón. Nada más. Por eso Dios es mejor y es más satisfactorio que el sexo, el estatus social, el dinero, las riquezas, todo. Si buscamos saciarnos de esas cosas, es pan para hoy y hambre para mañana. Dios solamente satisface el corazón. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Quizá acá hay personas que no lo dicen, pero su alma no está saciada. No está satisfecha. Y busca su satisfacción en otras cosas que no sea Dios. Y muy posiblemente puede ser de porque no conoce a Dios. Y si vos conoces a Dios, recordá cómo era tu vida antes de conocer a Dios. ¿Con qué buscábamos satisfacción realmente? Pero no saciaba nuestra sed que teníamos. Eran escapes. Por eso la Biblia habla de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No tendrás sed jamás. Tu alma no será saciada hasta que no conozcas verdaderamente a Dios. Y la Biblia habla de conocer a Dios, es que tenemos que entender primero como
Siempre la Biblia habla acerca de nuestra pecaminosidad, que te separa de Dios. Que tu alma no tiene satisfacción en Dios porque el pecado inunda tu corazón y no hay satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es tu satisfacción. Todo lo contrario, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Pero a través de la cruz de Cristo, en arrepentimiento, en fe, en confiar en Él, en que Él puede limpiar todos tus pecados, hay perdón de pecados y hay satisfacción del alma. Verdadera. Me quedó en la memoria, en la semana me acordaba, cuando estudiaba esto, no sé, casi la mayoría estuvo acá en los últimos bautismos que tuvimos. Y me acuerdo de algunos testimonios de los chicos. Y muchos dijeron, sin vergüenza, la verdad que hay que tener valor para eso, que tuvieron pensamientos de quitarse la vida. Pero uno los ve y no ve eso. Y la idea era ¿por qué? Porque no tenían satisfacción realmente de su corazón en Dios. Pero Dios, conocieron a Dios, Dios le dio vida y vida en abundancia y hoy tienen un propósito en la vida, que es glorificar a Dios. La respuesta a esa satisfacción es alabanza de nuevo, ¿no? Te alaba mi boca, dice. Con labios jubilosos te alaba mi boca. La respuesta a esa satisfacción es alabanza. Alabanza. Yo quiero alabar al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Y recuerden siempre el contexto. A pesar de. Según la circunstancia que esté viviendo, yo te voy a alabar, Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce a Dios. Porque Él desea a Dios. Porque Él intima con Dios. Y Dios es su satisfacción. Observen versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Aquí otra vez David lleva sus pensamientos en el santuario. Habla que medita, que piensa en Dios cuando se acuesta. La idea es que siempre está meditando en Él, siempre está pensando en Dios. No importa el lugar físico en el cual se encuentre. Ese es el punto acá. Él se acuerda cuando estaba en el santuario. Usted puede decir cuando estoy en la iglesia. Me acuerdo de Dios, porque me hablan de Dios, le canto a Dios. Pero en la semana, diariamente, el punto es, yo puedo estar físicamente acá y no estar pensando en Dios. Yo no puedo estar físicamente acá, pero yo sigo pensando en Dios. El punto no es el lugar físico, el punto es la actitud de corazón. La meditación es pensar en Dios, constantemente. Y David, su pensamiento siempre es en Dios. No importa el lugar físico en que se encuentre. Es en todo momento, él se acuerda de Dios. Siempre basado en el carácter de Dios, o sea, basado en las Escrituras. Por eso los puritanos hablan mucho acerca de la meditación, de las implicancias y los beneficios que trae este ejercicio espiritual. Pero como hablamos en la semana con Diego, con el pastor, esto no nos nace a nosotros. Es un ejercicio que uno tiene que hacer. Thomas Watts, un puritano, dijo, un cristiano entra en meditación como un hombre entra a un hospital para que pueda ser sanado. La meditación cura su alma de su mortandad y su mundanalidad. Y también dijo, a veces nuestra lectura es tan fría porque no pasa por el fuego de la meditación. Yo me sentí muy identificado con él. A veces nuestra lectura es tan fría. ¿Por qué? Porque leemos, pero no meditamos, no pensamos. Y leo y me voy al trabajo y queda ahí. Y no pasa por el fuego, como dice, de la meditación, de pensar en Dios, de ver lo que Dios me está hablando. Él también dice, la memoria es un cofre donde se guarda el maná. La meditación es degustar el maná. No es lo mismo una verdad recordada que una verdad meditada.
Por eso es tan importante también lo que se hace en las reuniones caseras, donde otra vez la predicación, el texto se baja, se piensa, se medita, se habla, se comparte, se aplica. Ese es el propósito de las reuniones caseras, hermanos. No es solamente juntarnos, tenemos comunión, por supuesto. Si se puede comer, se come, amén. Pero no es el propósito principal. Por eso la Biblia habla mucho de la meditación. Josué 1:8, Señor, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a un soldado, mire si tenía ocupaciones Josué, lo que tenía que hacer. Dice, ¿no? Siempre estarán en tu boca las palabras de la ley. ¿Y qué le dice? Medita en ella de día y de noche. El Salmo 1, el que leyó el pastor. Meditar es acordarse de Dios. Es pensar todo el día en Dios. En esos momentos que el Señor nos da para poder pensar, meditar. Salmo 119, versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. 1 Timoteo 2:8 no está hablando acerca de la meditación, pero también el punto es que Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? ¿A un pastor, a un delegado apostólico? ¿Qué sea? ¿Timoteo se olvidó de quién era Jesucristo? No. El punto es tenerlo presente en el contexto de sufrimientos. Y Timoteo está tendiente a tirar la toalla. Apocalipsis 2:5 le dice a una iglesia en Éfeso, recuerda otra vez, medita de dónde has caído y arrepiéntate. Y eso llevar a nuestras vidas y decir, pero Señor, yo antes leía la Biblia, me levantaba más temprano, te buscaba, servía diligentemente en la iglesia, quiero dar mi vida a ti. Y es como que me fui apagando. ¿Qué pasó? Y ahí el punto es recordar. Y generalmente cuando recordamos, el punto es cuando dejamos las Escrituras. Cuando dejamos las Escrituras. Esa es la raíz de todo. Porque sin las Escrituras no podemos crecer. Sin las Escrituras está la tendencia todos los días de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos las Escrituras. La cena del Señor es un momento, un mandamiento en el cual recordamos, meditamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto me perdonó? ¿Por qué yo estoy acá en su mesa, como cantamos, disfrutando de la comunión con Él? ¿Qué hubiese sido si yo no conocía al Señor? Y el Señor siempre trae recordatorios, porque nuestra tendencia es olvidarnos constantemente. ¿Qué le dijo a Israel cuando iba a entrar a la tierra? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te dio esto, que te dio lo otro. Versículo 7, observen, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Es debido a lo que Dios hizo en su vida. No sé si notaron la progresión en el Salmo. Él desea a Dios. Él está satisfecho en Dios. Él alaba a Dios. Pero él se sigue refugiando en Él. Porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A pesar de las dificultades, su poder y su amor de Dios eclipsan esas dificultades y lo adora. El punto es, él tiene un pensamiento tan alto de Dios que el poder de Dios, el amor de Dios, es como que eclipsan el momento que él está pasando y lo adora. Las circunstancias no son su parámetro para buscar a Dios, sino Dios mismo.
Versículo 8. Así se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. David afirma que él está aferrado a Dios. ¿Pero por qué? Porque estas verdades son el producto del pensamiento que él tiene de Dios. Yo me aferro a ti, yo me apego a ti. Creo que Reina Valera traduce: mi alma está apegada a ti. Ese es el punto. Yo me apego a ti porque tú me sostienes a mí. Yo me adhiero, yo me apego a ti, Señor, porque yo sé que tú me sostienes, a pesar de lo que estoy viviendo. Pase lo que pase. Él está satisfecho en la persona de Dios. Los pensamientos de David son sobre Dios. No pide nada. Lo que pensamos da fruto en lo que hacemos. David está confiado, sostenido. Como dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Si Dios sea lo que sea que pase en mi vida, yo voy a esperar en el Señor. Y miren el último punto, versículo 9 al 11. Dios es su gozo, Dios es su deseo, Dios es su satisfacción, Dios es su gozo, no las circunstancias. Versículo 9, pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán en las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios. Y todo lo que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Tenemos que recordar siempre el principio, ¿no? La oración, la idea en la cual el texto está, podemos decir, compactado. Mi deleite está relacionado con mi intimidad, no en las circunstancias. Y acá él vuelve al principio de por qué está ahí él. Él está siendo perseguido. Y dice que sus enemigos serán destruidos. Observen versículo 9. Pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de la tierra. David da por sentado el juicio de Dios contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque la meditación, el pensar en Dios, trajo confianza a su corazón. Dios aboga por su causa, Dios lo defiende. David entiende también la soberanía de Dios. Él está ahí porque Él lo permite y lo controla. Pero el punto acá es que siempre Dios está en los pensamientos de David. ¿Notaron eso? Siempre los pensamientos de David están enfocados en Dios, no en lo que él está viviendo. Versículo 10, y él afirma que Dios se encargará de sus enemigos. Y es tan aplastante el juicio que van a tener, observen en versículo 10, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Lo que está apuntando es que el juicio de Dios para con sus enemigos va a ser algo deshonroso para ellos. Porque para la época en la cual, no ser sepultado era algo deshonroso. Y acá lo que está hablando es que van a ser comida de animales. Pero volvemos siempre a lo que dijimos al principio. No sé si se dieron cuenta. David no está pidiendo nada. Está siempre enfocado en Dios. Él no está pidiendo nada. Él está afirmando algo. Él tiene gozo porque su causa está en manos de Dios. Muchos comentaristas dicen que el versículo 9 al 11 es como que arruinan el Salmo. Porque vieron que viene hablando de que él tiene sed, él está satisfecho, él está como que come un gran banquete y está lleno de Dios. Y acá viene hablando de los enemigos, pero la palabra de Dios la creemos que es inspirada por Dios y esto es intencional. Está acá por algo. Y el punto acá es para que veamos la realidad de la vida. Que David está en un problema serio, real, tangible. Y sin embargo, eso no le impide tener intimidad y comunión con Dios.
Esa es la vida real del creyente. La vida real no es la que se presenta tampoco y muchos predican hoy en día. Que venís a Cristo, Cristo es la solución. Sí, Cristo es la solución ¿de qué? Del mayor problema que tenemos los hombres, que es el pecado. Pero no habla nunca de que los problemas van a desaparecer, las enfermedades no van a estar. Esta es la vida real de un creyente. Que hay adversidades. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la vida real, no es la vida virtual, que hoy nosotros también vivimos. Esta es la vida real. El punto acá es que David tuvo gozo en medio de los problemas. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos una idea distorsionada de que cuando el problema se vaya o cambie la situación, ahí yo puedo ir a buscar a Dios, tranquilo. Cuando esté en una playa, en una montaña, en una hamaca paraguaya, sea cual sea el problema, sin dificultad. Y el punto no es ese. David confiaba en las promesas de Dios. Los creyentes se alegran, se gozan en Dios a pesar de lo que les toque vivir. Por eso la Biblia habla mucho de eso, ¿no? De realmente de buscar al Señor a pesar de nuestras circunstancias. Filipenses 4:4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Pedro, en el contexto de persecución, de muerte en los creyentes. Pablo estaba gozoso y escribe Filipenses en una cárcel. Versículo 11 termina y dice, pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Habla en primera persona, habla el rey, él es el rey. Vuelvo a reiterar, pero es un énfasis, no dice nada, no pide nada, pero es el triunfo de Dios sobre sus enemigos. David confiaba en sus promesas. Los creyentes se gozan en Dios, a pesar de los que le toque vivir. Porque el gozo está en Él, no en lo que yo pueda experimentar a pesar de lo que yo estoy viviendo. David tiene un deseo profundo por Dios. David está satisfecho en Dios. David está gozoso en Dios, a pesar de lo que está viviendo. Para terminar, ¿no? Algunas preguntas que nos llevamos. ¿Es realmente nuestro deseo de Dios como del rey David? ¿Buscamos realmente a Él por la hermosura de lo que es Él, a pesar de nuestros problemas, afanes, dificultades? ¿O solamente le buscamos por lo que Él nos da? ¿Es realmente Dios la satisfacción plena nuestra? ¿Podemos decir hoy en día realmente que Dios es mejor que nuestra vida misma? ¿Cómo está nuestro tiempo de comunión y meditación? Quizás si no lo sabías, bueno, acércate a un hermano, quizás un poquito más de años de experiencia, maduro, en la cual decís, pero yo no escuché nunca esto de la meditación. Bueno, habla de eso, de estar siempre pensando en el Señor, enfocándonos en Él. Empezá con metas cortas y alcanzables. Lee, llévate un pensamiento para el día de lo que leíste. Y si quizás no tenés ese hábito y dejaste, como vimos en Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Y buscá a Dios. Y escuchá bien esto, ¿sientas el deseo o no sientas el deseo de buscarlo? Y realmente nuestra vida se caracteriza por tener un gozo, depende también o dependiente de lo que nos toca vivir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y que este salmo, Señor, del rey David,
nos llevemos a nuestra vida y podamos realmente evaluar nuestro corazón, si realmente te estamos buscando de todo corazón, si estamos pensando y meditando en tu persona constantemente. Nuestra mente, Señor, es tan propensa a pensar y a divagar cosas, Señor, que no te agradan. Ayúdanos, Señor, realmente a crecer en esta área. Ayúdanos, Señor, a entender que la comunión, la intimidad contigo, Señor, es prioritaria y que de ahí parte todo, Señor. Mi contentamiento, cómo enfrentar, Señor, la vida de una perspectiva y una manera bíblica. Ayúdanos, Señor, realmente a poder cada día crecer. Y si no estamos haciendo, Señor, te pedimos perdón realmente, porque aún como creyente muchas veces tú no eres nuestra prioridad en la semana. Gracias, Padre, por tu palabra que nos exhorta, nos moldea. Y te pido, Señor, que si hay una persona que hoy está aquí y no tiene satisfacción del alma, Señor, porque no te tiene a ti, que pueda, Señor, tú quebrar su corazón y no irse, Señor, de este lugar sin hablar con alguien y poder, Señor, creer en el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén.